El día en que la Tierra hizo contacto oficial con vida extraterrestre debería haber sido el mayor logro de la humanidad. Sin embargo, se convirtió en el catalizador de la respuesta más unificada en la historia de la humanidad. La nave Defender de las Naciones Unidas se desplazó con gracia hacia la enorme estación en forma de anillo dentro de la plataforma de observación de la nave. El embajador William Hayes se ajustó el uniforme formal y respiró hondo. Tras décadas de débiles señales y misteriosos avistamientos, la humanidad estaba a punto de encontrarse con el Consejo Galáctico. Aproximación final en 3 minutos. La embajadora, la capitana Susan Miller, anunció con voz firme a pesar del momento histórico. Hayes asintió. ¿Cómo está nuestro equipo? Nervioso, pero listo. Hemos ensayado esto durante meses. El equipo diplomático estaba formado por 12 especialistas seleccionados entre las mentes más brillantes de la Tierra. Representaban diversos campos: lingüística, biología, física, cultura y experiencia militar. La capitana Miller había sido elegida por su actitud tranquila y su excepcional historial de vuelo. Lo que ninguno de ellos sabía era que su misión estaba condenada al fracaso antes de comenzar. El Defender atracó con sorprendente facilidad. La tecnología del Consejo los guió con precisión a su posición con campos magnéticos sobre los que los científicos terrestres solo habían teorizado. La esclusa de aire circuló. Haye enderezó los hombros. Recuerdan que le dijo a su equipo: representamos a toda la humanidad hoy. La cámara del Consejo se extendía ante ellos. Un vasto salón con paredes curvas que se elevaban cientos de metros. Plataformas flotantes albergaban representantes de docenas de especies alienígenas. Algunas eran vagamente humanoides, otras desafiaban la descripción fácil. El aire se llenó de dispositivos de traducción. Un ser alto, de piel azul y 4 brazos se acercó. Bienvenida delegación de la Tierra. Soy Celtar, facilitador del Consejo. Estarán sentados en la sección de observadores. Jack Bennett, el oficial de comunicaciones, frunció el ceño al ver su dispositivo de traducción. Algo en el tono del alienígena no encajaba con las palabras educadas. Los humanos fueron conducidos a una pequeña plataforma significativamente más baja que las demás. Hayes no pasó por alto el simbolismo, pero mantuvo su sonrisa diplomática. La sesión del Consejo comenzó con las especies levantándose para presentarse. Los vidianos, con sus cuerpos cristalinos que refractaban la luz y patrones hipnóticos. El Imperio Zultar, cuyos representantes llevaban exoesqueletos mecánicos que amplificaban sus movimientos. Docenas más, cada uno claramente avanzado más allá de la tecnología terrestre. Cuando Hayes se levantó para hablar, varios miembros del Consejo se alejaron visiblemente. Honorables representantes. Hayes comenzó. La Tierra extiende su amistad y espera un intercambio pacífico. Los humanos hablan de paz. Interrumpió a un representante de Zultar. Sin embargo, sus señales de transmisión están llenas de violencia. Su ficción celebra la guerra. Su historia es un derramamiento de sangre. Murmullos se extienden por la cámara. La neblina permaneció en calma. No ocultamos nuestros errores pasados, pero la humanidad ha evolucionado unida. La Tierra representa nuestro compromiso con la cooperación pacífica. Celtar levantó las 4 manos. El Consejo ha revisado la solicitud de membresía de la Tierra. Nuestra evaluación concluye. Su especie requiere mayor desarrollo antes de la integración. ¿Qué significa eso exactamente? Hayes preguntó. Cuarentena protectora. Un vidiano respondió. Su rostro cristalino relucía. Fríamente. Mínimo 300 ciclos. No se permiten viajes espaciales más allá de su sistema solar. Limitado. Transferencia de tecnología bajo supervisión. Miller dio un paso al frente. Eso no es razonable. Ya hemos establecido colonias en Marte y se permitirá que sus colonias permanezcan. Celtar dijo con desdén. Pero la expansión se detiene ahora. Bennett notó que varias especies del Consejo intercambiaron miradas. Esto no había sido una negociación. Habían decidido el destino de la Tierra antes de la llegada de los humanos. Hayes lo intentó de nuevo. Solicitamos tiempo para consultar con nuestro gobierno antes de que se tome la decisión. El representante de Zultar intervino. El camino de desarrollo de la Tierra es demasiado agresivo. Su curva de avance armamentístico excede los parámetros aceptables. Vinimos en son de paz. Hayes insistió, elevando ligeramente la voz. No trajimos armas. A bordo de esta estación, la Cámara del Consejo guardó silencio.
Demasiado silencio. Un lamentable error de cálculo. Celtar dijo en voz baja, el Consejo protege la estabilidad galáctica. La historia muestra que especies como la suya eventualmente amenazaron esa estabilidad. El dispositivo de traducción de Bennett captó comunicaciones secundarias entre los miembros del Consejo. Se le heló la sangre al descifrar el significado. Embajador. Él susurró, urgente, tenemos que irnos ya. Hayes lo miró confundido. No están negociando. Bennett continuó en voz baja. Esto es un espectáculo. Ya lo han hecho. La estación se estremeció cuando sonaron las alarmas. Apareció una pantalla holográfica que mostraba naves de guerra Zultar rodeando al defensor. ¿Cuál es el significado de esto? Hayes exigió medidas preventivas. El representante de Zultar declaró rotundamente, su nave contiene tecnología prohibida. Eso es imposible. Miller argumentó. Sus escáneres. Nos autorizaron para el atraque. La expresión de Celtar permaneció neutral. El Consejo agradece su cooperación en esta demostración. Antes de que Hayes pudiera responder, la pantalla mostró armas de energía disparando. El defensor explotó en un brillo silencioso. Nuestra tripulación, Miller, gritó allí. Quedaban 24 personas todavía. A bordo, el desafortunado Celtar notó, pero... necesario. Bennett agarró el brazo de Hayes, embajador. La bahía del transbordador está 2 niveles más abajo. Necesitamos movernos. Hayes se quedó paralizado, en shock, cediendo. Entendiendo que esto nunca se trató de diplomacia, el Consejo ha contenido amenazas potenciales antes de que Celtar declarara que su especie estará más segura bajo guía. Los guardias aparecieron en la cámara. Entradas. Armas desenvainadas. Corran, ordenó Miller, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. Lo aplastó en su mano, liberando un destello cegador que desorientó a los guardias más cercanos. Los humanos huyeron corriendo por los pasillos mientras las alarmas resonaban a su alrededor. 3 diplomáticos cayeron ante las armas de energía. Hayes recibió un impacto en el hombro, pero siguió avanzando. Bennett los condujo a un pozo de mantenimiento. Por aquí, memoricé la estación. Esquemas. Solo 7 humanos llegaron a la bahía del transbordador mientras abordaban su pequeña nave. Las fuerzas del Consejo convergieron en su posición. ¿Pueden volar esto?, preguntó Hayes. Miller agarrándose el hombro herido. Mírenme, respondió. Manos volando sobre. Controles. La lanzadera estalló en las puertas de la bahía. Motores rugiendo mientras Miller los empujó más allá de los límites de seguridad. 2 naves de persecución zar lanzaron armas, cargándose. Nunca lo superaremos. Un científico gritó. Bennett accedió a la matriz de comunicaciones. Tal vez no tengamos que. Transmitió una ráfaga de frecuencia específica que provocó que las naves perseguidoras perdieran momentáneamente la energía. Una debilidad que había notado en sus sistemas durante la aproximación. El retraso fue suficiente. Miller ejecutó un salto desesperado a más rápido que la luz. Viajó peligrosamente cerca del pozo de gravedad de la estación mientras las estrellas se extendían en rayos de luz a su alrededor. Los supervivientes se acurrucaron en un silencio conmocionado. 6 días después, la lanzadera dañada regresó a la Tierra con solo 5 humanos vivos. La noticia se extendió por la Tierra como un reguero de pólvora. Naciones que habían sido rivales durante siglos se unieron en indignación. El ataque no fue solo contra una nave, fue contra la humanidad misma. En una sesión de emergencia, el Consejo de la Tierra Unida votó unánimemente por una respuesta, pero no la represalia apresurada que el Consejo Galáctico podría haber esperado. La Tierra recordaría que la Tierra se prepararía y, cuando llegara el momento, la galaxia aprendería que los humanos no eran tan fáciles de descartar. En los años posteriores al Consejo Galáctico, registraron el incidente como lamentable y necesaria contención de una especie volátil. Creían que la Tierra, debidamente intimidada y contenida, se equivocaba. Pasaron 5 años desde que el Consejo Galáctico atacó la misión diplomática de la Tierra ante observadores externos. La humanidad parecía haber aceptado su destino. Los drones espía del Consejo, que ocasionalmente sobrevolaban la órbita terrestre, informaron de un planeta centrado en su interior, reconstruyendo sus ciudades y atendiendo sus asuntos internos. El Consejo Galáctico se sintió cómodo con su evaluación. La Tierra había sido debidamente intimidada.
Se equivocaron catastróficamente en una instalación subterránea bajo las montañas rocosas. La directora de defensa, Patricia Watson, estudió la pantalla holográfica que mostraba la flota secreta de la Tierra. La sala bullía de actividad mientras los técnicos monitoreaban el progreso de la construcción en todo el sistema solar. Solicitaba un informe de estado. Mantenía la voz tranquila a pesar de la gran responsabilidad que llevaba. Un joven oficial se acercó a los astilleros del cinturón de asteroides al 93% de su capacidad. La directora Júpiter, la flota sombra, está completa y realiza las comprobaciones finales del sistema. Watson asintió y el Dr. Cooper, del proyecto Espejo, informa del éxito en la última prueba. La tecnología del escudo ahora puede absorber y redirigir los ataques de energía. 87% de eficiencia. Este fue el núcleo de la operación Juicio Silencioso. La respuesta de la humanidad a la agresión del Consejo, cuidadosamente orquestada durante 5 años, se había unido con un solo propósito. Viejos enemigos se convirtieron en aliados, uniendo recursos y conocimiento hacia un objetivo común. El mayor Jack Bennett entró al centro de mando, ahora caminando con una ligera cojera debido a las heridas sufridas durante su escape. Como uno de los pocos supervivientes, se había convertido en un símbolo de la determinación de la humanidad. «Te ves cansado, Jack», observó Watson. «Tú también lo estarías si hubieras estado haciendo ingeniería inversa a tecnología alienígena durante 5 años», respondió con una leve sonrisa. «Pero está dando sus frutos. Los interceptores de comunicación funcionan mejor de lo esperado». El equipo de Bennett había creado dispositivos que podían acceder a la red de transmisión del Consejo. Durante meses, habían recopilado inteligencia, mapeando las defensas del Consejo y descubriendo debilidades críticas. «¿Qué hay de nuevo de nuestro espía?», Watson le preguntó a Bennett. Activó un canal seguro en su tableta. La última transmisión de Lisa llegó 3 horas después. «Hugo. Se confirma la reunión del centenario del Consejo. Las 87 especies miembros enviarán representantes a Nexus. La principal Lisa Anderson se había sometido a una extensa modificación genética para hacerse pasar por una especie menor al servicio del Consejo durante 2 años. Trabajó en la estación central del Consejo, volviéndose invisible para la élite arrogante mientras recopilaba información crucial, y aún no tienen ni idea». Watson confirmó que nadie. Su arrogancia los ciega. Creen que ninguna especie primitiva podría avanzar tan rápido. Sus escáneres de seguridad buscan firmas de armas conocidas. Nuestra nueva tecnología en un enorme hangar bajo la superficie marciana. El almirante George Franklin inspeccionó la nave insignia de la flota oculta de la humanidad, el Vindicador de la UEN. Su casco brillaba bajo las intensas luces. Incorporando materiales y diseños desconocidos para el Consejo, los cañones de pulso están instalados en todas las naves principales. Las simulaciones del comandante Kevin Rollers muestran que desactivarán los escudos del Consejo con un gasto mínimo de energía. Franklin pasó la mano por el metal liso de la nave. «¿Han revisado las tripulaciones los planes de batalla repetidamente, señor? Cada piloto, cada artillero, cada ingeniero sabe exactamente qué hacer cuando lleguemos». El almirante asintió. «La humanidad tiene una oportunidad. No podemos permitirnos errores». Lo que hizo posible la respuesta de la Tierra fue el error fatal del Consejo, subestimar el ingenio y la determinación humanos. El ataque unió a la humanidad de manera sin precedentes. Las naciones compartieron recursos tecnológicos. Fluyeron libremente y las mentes más brillantes trabajaron incansablemente hacia un objetivo en un complejo de laboratorio bajo el Océano Pacífico. El Dr. Alan Cooper observó cómo su equipo probaba la revolucionaria tecnología de escudos. Los rayos de energía impactaban en el laboratorio experimental. Escudo que absorbió el ataque y luego lo canalizó hacia el sistema de armas de la nave. «Perfecto», murmuró Cooper mientras la lectura se estabilizaba. «Las armas del Consejo impulsarán literalmente nuestro contraataque». Su asistente, la doctora Karen Wilson, revisó los cálculos finales. «La tasa de conversión de energía supera nuestros objetivos. Sus armas estándar no penetrarán nuestras defensas y no tendrán tiempo de adaptarse», añadió Cooper. «La primera etapa de la batalla terminará antes de que comprendan lo que sucede en la Tierra y en todo el sistema solar». Escenas similares se desarrollaron mientras la humanidad se preparaba en astilleros ocultos en asteroides ahuecados. Construían naves diseñadas específicamente para contrarrestar las instalaciones de entrenamiento tecnológico del Consejo. En el otro lado de Marte, se preparaban soldados para el combate contra diversas fisiologías alienígenas.
Se desarrollaban laboratorios de investigación. Armas dirigidas a debilidades específicas en las defensas del Consejo. En el Pentágono, los líderes mundiales se reunieron para la sesión informativa final antes del lanzamiento. La sala quedó en silencio cuando la directora Watson subió al podio. Hace 5 años, el Consejo Galáctico asesinó a nuestros diplomáticos y declaró a la humanidad no apta para las estrellas. Ella comenzó. Esperaban que aceptáramos su juicio para permanecer confinados en nuestro sistema solar mientras decidían nuestro destino. Ella activó una pantalla que mostraba la estación Nexus Prime, el corazón del poder del Consejo. En 3 días, sus líderes se reunieron para su ceremonia del centenario. Todas las especies que apoyaron el ataque a nuestro pueblo estarán presentes. Creen que ellos mismos. Intocable, apareció una imagen diferente. La flota oculta de la Tierra, cientos de naves listas para partir. La operación Reckoning Dawn ya está activa. El almirante Franklin liderará nuestras fuerzas a Nexus Prime. Nuestros objetivos siguen claros, mínimas bajas, máximo impacto. Queremos justicia, no venganza. En órbita alrededor de Júpiter, la flota realizó los preparativos finales. Las enormes naves permanecieron ocultas a la observación del Consejo, protegidas por la radiación de Júpiter y una sofisticada tecnología de camuflaje. Representaban el mayor logro de la humanidad, construido en secreto, impulsado por tecnología que el Consejo creía que superaba la capacidad humana. El mayor Bennett se unió al almirante Franklin en el Puente de los Vindicadores. La última transmisión de Lisa confirma que la seguridad del Consejo permanece inalterada. Su arrogancia será su perdición. Franklin se dirigió a los comandantes de la flota a través de un canal seguro durante 5 años. Nos hemos preparado mientras manteníamos la ilusión de sumisión. El Consejo cree que nos hemos acobardado, rotos y contenidos. Al llegar a Nexus Prime, esa ilusión se rompe en toda la flota. Las tripulaciones se prepararon. Llevaban consigo los nombres de los caídos en el ataque inicial, un recordatorio de por qué lucharon en su oficina subterránea. La directora Watson recibió el mensaje que había estado esperando. Para la salida exitosa de la flota. Todas las naves se fueron. Cerró los ojos brevemente. La Tierra lo había entregado todo. Ante esta respuesta, no había vuelta atrás. El Consejo había enseñado a la humanidad una dura lección. Hace 5 años, ahora era el turno de la humanidad de enseñar al Consejo sobre subestimar a una especie supuestamente primitiva. El ajuste de cuentas estaba llegando. El mundo artificial de Nexus Prime brillaba como una joya contra la oscuridad del espacio. Construido en la intersección de 7 rutas comerciales principales. La enorme estación sirvió como el corazón de las operaciones del Consejo Galáctico. Hoy, bullía de actividad mientras representantes de las 87 especies miembros se reunían para la celebración del centenario en la Gran Cámara. El alto comandante Dres, del colectivo Vidiano, se dirigió a los dignatarios reunidos. Su cuerpo cristalino reflejó luz en patrones deslumbrantes mientras gesticulaba dramáticamente. 100 ciclos de paz bajo la guía del Consejo. Proclamó que nuestra sabiduría ha evitado innumerables conflictos y guiado a los mundos en desarrollo hacia una integración adecuada. Los representantes reunidos murmuraron en acuerdo en plataformas elevadas por toda la Cámara. Diplomáticos y líderes de todo el mundo. Axi observó con satisfacción que su civilización había perdurado durante milenios. Su autoridad no había sido cuestionada. Habíamos contenido con éxito las amenazas potenciales. Dressel continuó su voz resonando por el vasto salón. Las especies, preocupadas, se habían gestionado adecuadamente. Una pantalla holográfica se activó detrás de él mostrando varios mundos bajo la supervisión del Consejo. La Tierra apareció brevemente entre ellos, con aspecto pacífico y conteniendo a los humanos. La situación se manejó con la firmeza necesaria. Tallal de Dres declaró, su cuarentena continúa sin incidentes. Nuestros observadores informan que han aceptado su lugar. Al otro lado de las cámaras, Celar asintió con aprobación. El diplomático armado había supervisado personalmente la clasificación de la Tierra como un mundo restringido. Lo consideraba uno de sus mayores logros. Ninguno notó la sutil vibración que recorrió la superestructura de la estación. Ninguno reconoció el parpadeo momentáneo en los sistemas de seguridad como sensores externos. El centro de control de la estación se desconectó brevemente. Una técnica junior frunció el ceño al ver su pantalla. Señor, detecto lecturas de energía inusuales en el perímetro exterior. Su supervisor apenas echó un vistazo a la pantalla. Probablemente naves ceremoniales que llegan tarde.
Ejecutan protocolos estándar, pero la firma no coincide con ningún consejo registrado. El resto de su frase murió en su garganta cuando la alarma sonó repentinamente. La pantalla principal cambió a la vista externa, mostrando docenas de naves materializándose desde lo que parecían ser puntos de salto imposibles directamente dentro del perímetro de seguridad de Nexus Prime. «Flota no identificada», gritó. «Múltiples naves, configuración desconocida». El supervisor se quedó mirando conmocionado. «Es imposible. Ninguna nave puede saltar tan cerca de nuestro pozo de gravedad». En la gran cámara, la celebración flaqueó. Señales de emergencia interrumpieron el discurso de Dreslantes de que nadie pudiera reaccionar. Todos los dispositivos de comunicación de la estación se activaron simultáneamente, transmitiendo el mismo mensaje: «Atención, Consejo Galáctico. Soy el almirante George Franklin de la Flota Terrestre Unida. Recordamos que venimos por justicia». El pánico estalló en toda la cámara. Las fuerzas de seguridad del Consejo se apresuraron a tomar posiciones defensivas mientras las enormes pantallas mostraban naves terrestres posicionándose alrededor de la estación con una precisión que debería haber superado la capacidad humana. Celtar se abrió paso hasta una terminal de comunicaciones. «Soy el facilitador del Consejo, Celtar. Naves humanas. Estás violando las restricciones de cuarentena. Retírate inmediatamente o serás destruido». La respuesta llegó al instante. «Celtar. Tu voz fue lo último que escuchó el embajador Hayes antes de que tus fuerzas asesinaran a nuestros diplomáticos. Tu juicio ha sido grabado en el puente de la ONU». El almirante Franklin observó cómo las plataformas de defensa del Consejo se activaban alrededor de Nexus Prime justo a tiempo. Observó con calma al mayor Bennett. «Puedes proceder». Bennett activó la transmisión especializada, desarrollada durante 5 años con la ayuda del estudio de la tecnología del Consejo. La señal se propagó por el espacio, apuntando a frecuencias específicas utilizadas por los sistemas de armas del Consejo en las plataformas de defensa de Nexus Prime se apagaron repentinamente. Las naves del Consejo, que habían comenzado a moverse a posiciones de protección, encontraron sus sistemas de armas inoperantes. La fase 1 se completó. Bennett informó que sus defensas principales estaban neutralizadas. Franklin asintió. El teniente García desplegó los equipos de abordaje. La teniente Nancy García lideró al equipo de asalto desde la bahía de transporte del Vindicator. Su escuadrón vestía trajes de combate avanzados diseñados específicamente para esta misión. Cada soldado portaba armas no letales. Esto se trataba de justicia, no de masacre. «Recuerden su entrenamiento», le dijo a su equipo mientras sus cápsulas de transporte se lanzaban hacia Nexus Prime. «Apuntando con precisión, solo queremos el liderazgo, no las bajas». Las cápsulas penetraron los escudos de emergencia de la estación utilizando frecuencias proporcionadas por Lisa Anderson, espía terrestre que había trabajado sin ser detectada dentro de las filas del Consejo durante años. El equipo de García atravesó el casco exterior y se movió con eficiencia experta por los pasillos de la estación. Las fuerzas de seguridad del Consejo intentaron responder, pero se vieron superadas. Los humanos se movieron con una velocidad y coordinación inesperadas utilizando tecnología que neutralizó las armas del Consejo, preservando la integridad de la estación. En la gran cámara, el pánico dio paso al caos. Los representantes del Consejo se apresuraron a escapar mientras fuerzas humanas sellaban sistemáticamente todas las salidas. «Esto es imposible». Dressel siseó mientras observaba los monitores de seguridad que mostraban a equipos humanos tomando el control de sistemas críticos en toda la estación. Estaban contenidos. El primitivo Celtar miró las pantallas con incredulidad. ¿Cómo pudieron avanzar tan rápido? Esta tecnología debería estar fuera de su alcance durante siglos. Las puertas de la cámara se abrieron. La teniente García entró con las armas de su equipo listas, pero sin disparar. Llegaron el almirante Franklin y el mayor Bennett. El alto comandante del Consejo, Dresatal Franklin, anunció que su voz se transmitía por la cámara, ahora silenciosa, por autoridad de la Tierra Unida. «Usted y su liderazgo. El Consejo queda por la presente. Aniquilado por crímenes contra la humanidad, la forma cristalina de Dres-Tayal. Latido de ira, esta indignación no se tolerará. Las flotas de defensa del Consejo reducirán su mundo a cenizas por esto». Bennett dio un paso adelante, cojeando ligeramente. «Sus flotas de defensa están actualmente inutilizadas por la misma tecnología que usted descartó como inaccesible para los humanos. Le sugiero que revise sus pantallas tácticas en todo el espacio del Consejo».
Los informes han llegado en masa sobre naves terrestres que neutralizan naves militares sin destruirlas. Las instalaciones de defensa clave encontraron sus sistemas temporalmente inutilizados por pulsos electromagnéticos dirigidos. En la pantalla principal, la directora Patricia Watson apareció hablando desde el comando terrestre a todos los mundos del Consejo que reciben esta transmisión. Esto no es una invasión, esto es justicia. Hace 5 años, sus líderes asesinaron a nuestros diplomáticos. Hoy demostramos sin provocación que la humanidad no será expulsada ni contenida en el centro de detención de la estación Knight. El equipo de García procesó a los líderes del Consejo capturados. Entre ellos estaba Celtar, quien miró a los humanos con una mezcla de miedo e incredulidad. ¿Cómo? Finalmente preguntó. Bennett, quien supervisaba la detención, ¿cómo avanzaste tan rápido? Bennett estudió al alienígena que tan despreocupadamente había sentenciado a la humanidad a contención. Nos diste el mayor regalo posible. Respondió, nos uniste contra un enemigo común. Siglos de conflicto humano terminaron el día que atacaste nuestra nave. En toda la estación, las fuerzas humanas aseguraron los sistemas críticos. Mientras trataban a todos los no combatientes con respeto, los equipos médicos atendieron a los pocos heridos que ocurrieron durante la toma. La estación está segura. El almirante García reportó una resistencia mínima. No hubo víctimas mortales. Franklin asintió con satisfacción. Comienza la fase 3. Prepárense para la transmisión. Mientras los técnicos humanos preparaban la poderosa red de comunicaciones de la estación para una transmisión a nivel galáctico, las especies del Consejo comenzaron a comprender el alcance de su error de cálculo. Habían descartado a la humanidad como primitiva, solo para verse superados por la misma especie que habían condenado. El ajuste de cuentas había llegado. La gran cámara de Nexus Prime se había transformado. Lo que una vez sirvió como la sede del poder del Consejo Galáctico, ahora funcionaba como un tribunal. Seres de toda la galaxia observaban a través de innumerables transmisiones al presidente del Tribunal Supremo Daniel Witte. Abrió el procedimiento. Este tribunal ya está en sesión, anunció Witte con voz tranquila pero firme. Que conste en acta que este no es un tribunal humano que impone estándares humanos. Hemos estructurado estos procedimientos de acuerdo con el propio marco legal del Consejo. La mina. La ironía no pasó desapercibida para los observadores. Las especies que los humanos descartaron como bárbaros primitivos ahora usan el sistema legal del Consejo para exigir cuentas a sus líderes. En el centro de la Cámara, el representante más poderoso del Consejo se sentó en un área de contención especialmente diseñada. La forma cristalina de Dressel había perdido gran parte de su brillo. Los antebrazos de Selfar estaban doblados en lo que los humanos reconocieron como una postura defensiva. Los cargos son los siguientes. Witte continuó con la agresión no provocada contra una misión diplomática pacífica, asesinato deliberado de personal diplomático, falsificación de registros oficiales en relación con el primer contacto, y quizás lo más grave, el intento de supresión de una civilización emergente. El mayor Jack Bennett cojeó hasta el estrado de los testigos. Habían pasado 5 años desde que escapó del ataque del Consejo, pero sus heridas seguían siendo un recordatorio visible de ese día. Mayor Bennett, comenzó Witte. Por favor, comparta su versión de los hechos. Al primer contacto, Bennett relató el ataque con gran detalle mientras hablaba. Las pantallas holográficas mostraban datos recuperados de los dispositivos de grabación del transbordador. La evidencia los condenaba. Los representantes del Consejo afirmaron que nuestra nave contenía tecnología prohibida. Bennett explicó, esto fue un invento. Nuestra nave había sido escaneada y autorizada al acercarse. El ataque fue premeditado en toda la cámara. Los dispositivos de traducción aseguraron que todas las especies comprendieran su testimonio. Muchos miembros del Consejo se removieron incómodos al ver las imágenes sin editar de las naves de guerra Zultar destruyendo la Tierra indefensa. La directora de la nave, Patricia Watson, fue la siguiente en declarar. A diferencia de Bennett, ella no había estado presente durante el ataque, pero su testimonio tenía un propósito diferente. En los 5 años transcurridos desde el asalto no provocado a nuestra misión diplomática, descubrimos algo inquietante. Watson declaró, la Tierra no fue la primera. Ella activó una proyección de datos que mostraba evidencia recuperada de los archivos del Consejo durante la toma de control de Nexus Prime. Otras 3 civilizaciones sufrieron destinos similares. Solo en el último siglo, las especies consideradas demasiado agresivas o impredecibles fueron contenidas o eliminadas por completo.
Los rumores se extendieron por la Cámara. Muchas especies jóvenes del Consejo parecieron conmocionadas por estas revelaciones. El liderazgo del Consejo continuó. Watson estableció una política sistemática de supresión de cualquier especie que pudiera eventualmente desafiar su autoridad. Esta política nunca se compartió con todos los miembros del Consejo. La evidencia fue: consejo abrumador. Los registros obtenidos durante la toma de posesión humana documentaron siglos de manipulación, contención y, ocasionalmente, eliminación de especies jóvenes prometedoras a medida que continuaban los procedimientos. Representantes de estas otras especies víctimas se presentaron para testificar. El delegado de Noven describió cómo su civilización se vio obligada a abandonar la exploración espacial después de que un misterioso accidente destruyera su principal centro de investigación. Los touranos compartieron cómo los asesores del Consejo habían saboteado deliberadamente su desarrollo tecnológico. Cada una de estas intervenciones, explicó Bennett, siguió el mismo patrón. La especie objetivo fue considerada una amenaza potencial no por una agresión real, sino porque su trayectoria de desarrollo sugería que algún día podrían llegar a ser iguales. El testimonio más contundente provino de una fuente inesperada. Calamore, un representante vidiano subalterno, rompió filas con el liderazgo del Consejo. «Ya no puedo permanecer en silencio», Calamore declaró, forma de cristal temblando ligeramente durante 3 siglos. «He presenciado al Consejo de Ancianos manipular y reprimir especies emergentes. He visto registros alterados, evidencia destruida y civilizaciones pacíficas contenidas, todo para mantener nuestro dominio». El almirante Franklin observó desde su posición cerca de la delegación terrestre. «Esto fue. Nunca se trató solo de nosotros», le dijo en voz baja al teniente García. Se trataba de justicia para todas las especies oprimidas. García asintió. El mayor error del Consejo no fue atacarnos, sino creer que responderíamos con venganza, como lo harían ellos. En lugar de justicia, Celtar finalmente solicitó permiso para dirigirse al tribunal cuando se le concedió el permiso. El diplomático se levantó lentamente. Las acciones tomadas contra la Tierra fueron lamentables. Empezó a elegir sus palabras con cuidado. Pero deben entender que el Consejo ha mantenido la paz galáctica durante milenios. Decisiones a veces difíciles, que incluyeron asesinato y represión. Witte interrumpió. Su propio código legal establece que se debe mantener el contacto pacífico con todas las especies inteligentes. Usted violó sus propias leyes supremas. El procedimiento continuó durante 3 días. La evidencia se acumuló, los testigos declararon y el alcance total de la manipulación del Consejo quedó claro para la galaxia observadora. Las especies que habían aceptado la autoridad del Consejo durante siglos ahora cuestionaban todo lo que les habían dicho. El 4.º día, la Tierra presentó sus términos. El director Watson se presentó ante los delegados reunidos. La Tierra no busca venganza ni dominio. Ella declaró claramente: buscamos justicia y reforma. Nuestros términos son los siguientes. Primero, el Consejo Galáctico se reestructurará con representación equitativa para todas las especies, independientemente del desarrollo tecnológico. Segundo, se realizarán reparaciones a las civilizaciones perjudicadas por las acciones del Consejo. Tercero, se establecerá un pacto vinculante de no agresión que proteja a las especies emergentes de interferencias. Hizo una pausa, mirando directamente a los líderes del Consejo para demostrar que estos términos no son negociables. El almirante Franklin ofrecerá una demostración en la pantalla principal. La señal cambió para mostrar 3 mundos principales del Consejo, mientras la Asamblea observaba simultáneamente los escudos de defensa planetaria alrededor de los 3 mundos. Parpadeó y se desconectó. Sus escudos han sido desactivados temporalmente. Franklin explicó desde el Vindicador que podríamos haber apuntado a sistemas de armas, centros gubernamentales o infraestructura crítica. Elegimos escudos para dejar claro nuestro punto. La Tierra tiene la capacidad de hacer cumplir estos términos, pero elige la cooperación. En cambio, el mensaje fue inequívoco. La humanidad podría haber elegido la destrucción, pero en cambio buscó justicia en todo el espacio del Consejo. Las especies observaron con asombro cómo los humanos, supuestamente primitivos, demostraban una tecnología y una ética superiores. Los representantes del Consejo se reunieron brevemente antes. Tal de Dres respondió: aceptamos sus términos. El Consejo Galáctico se reformará según lo propuesto, una vez concluidos los procedimientos formales. Bennett se acercó a Celtar. Te equivocaste con nosotros, dijo simplemente. Los humanos no nos define nuestra capacidad para la violencia, sino nuestra capacidad para la justicia.
Los rasgos alienígenas de Celtar eran difíciles de leer, pero su voz transmitía una humildad inconfundible. Tenemos mucho que aprender de su especie. Él admitió que quizás por eso les temíamos en toda la galaxia. Una nueva era había comenzado. La sentencia del Consejo había sido revocada no solo por la fuerza, sino por el compromiso de la humanidad con la justicia para todas las especies. Un año después del Tribunal de Nexus Prime, representantes de más de 100 especies se reunieron en la Tierra para la primera asamblea de la Alianza Galáctica Reformada. La Plaza de las Naciones Unidas en Nueva York se había ampliado para incluir adaptaciones ambientales para diversas fisiologías alienígenas. Era un poderoso símbolo. La Tierra albergaba a la misma organización que una vez buscó contener a la humanidad. La embajadora Laura Martínez se encontraba en el podio con expresión serena mientras observaba a los delegados reunidos. Como principal representante de la Tierra ante la nueva alianza, tenía la responsabilidad de guiar la integración de la humanidad en la galaxia. Sociedad, bienvenidos a la Tierra, comenzó su voz transmitiéndose a través de dispositivos de traducción a cada delegado hace un año. Nos reunimos en circunstancias difíciles. Hoy nos reunimos como iguales. Somos socios en la construcción de una comunidad galáctica más justa. La transformación de la política interestelar fue notable. La antigua jerarquía del Consejo fue desmantelada y reemplazada por un sistema representativo donde los mundos en desarrollo tenían el mismo poder de voto que las civilizaciones antiguas. Especies anteriormente marginadas ahora aportaron sus perspectivas y tecnologías únicas en órbita sobre la Tierra. El capitán Ryan Williams comandó la Harmony, la primera nave conjunta de mantenimiento de la paz entre especies. Su tripulación incluía humanos trabajando junto con miembros de otras 23 especies, incluyendo notablemente vidianos y zultars. El espacio terrestre informó que su oficial de navegación, Zar, solicitó permiso para entrar. Órbita estándar. Williams asintió. Envíen la solicitud y preparen la guardia de honor. Participaremos en la ceremonia de apertura en el puente. Humanos y extraterrestres trabajaron en perfecta coordinación. Lo que hizo este logro notable no fue solo la tecnología que permitió a diferentes especies comunicarse y funcionar juntas, sino también la voluntad de superar agravios históricos. Difícil de creer. Un año. Hace tiempo éramos enemigos, comentó su primer oficial humano, el exoesqueleto mecánico del navegante Zultar, que se movió ligeramente. Mi gente ha aprendido mucho de la suya. Capitán, el concepto de justicia proporcional nos resultaba desconocido. Abajo, en la superficie terrestre, la directora Patricia Watson se reunió con el almirante Franklin en su oficina con vistas al Océano Pacífico. Aunque ambos seguían desempeñando funciones de asesoramiento, gran parte de su trabajo diario consistía ahora en facilitar el intercambio tecnológico y cultural con otras especies. Los Novans han aceptado nuestra ayuda para reconstruir su programa espacial. Watson informó que estaba revisando datos en su pantalla. Sus ingenieros llegarán el mes que viene para estudiar nuestros sistemas de propulsión. Franklin asintió con aprobación. Los turanos ya están integrando nuestra tecnología de escudos con sus sistemas de defensa. Han ofrecido conocimiento médico a cambio. Sus técnicas de regeneración podrían revolucionar la atención médica humana. El almirante sonrió levemente. Hemos logrado más mediante la cooperación en un año que el antiguo Consejo, impuesto por la dominación en siglos, en el gran salón del centro de la Alianza de Nueva York, el mayor Jack Bennett. Ahora, el embajador Bennett encabezó una delegación de antiguos representantes del Consejo en una gira. Su cojera seguía siendo recordatorio físico del desastroso primer contacto de la humanidad, pero no mostró rencor hacia los extraterrestres que lo siguieron. Les explicó que la mayor fortaleza de la Tierra no era nuestra tecnología ni nuestra estrategia militar, sino nuestra capacidad de unirnos a pesar de nuestras diferencias. Antes de su ataque, estábamos divididos por intereses nacionales, desacuerdos culturales y conflictos históricos. Selfar, que ahora servía como representante subalterno en lugar de líder del Consejo, escuchó atentamente. El diplomático armado había solicitado esta asignación, viéndola específicamente como una oportunidad de expiación. ¿Sugieres que nuestra agresión, sin darnos cuenta, ayudó a la humanidad a avanzar? Celtar le preguntó a Bennett. Consideró esto, nos dio un propósito común por primera vez en nuestra historia. Todos los humanos. Trabajamos juntos sin reservas. Si simplemente nos hubieran recibido como iguales, podríamos seguir discutiendo entre nosotros sobre cómo abordar la política galáctica en una de las cámaras laterales del edificio. El Dr. Alan Cooper se reunió con científicos de una docena de mundos.
El programa de intercambio tecnológico se había convertido en una de las iniciativas más exitosas de la Alianza. Las especies compartían conocimiento libremente con salvaguardas, asegurando que ninguna tecnología se usaría para la agresión. La verdad es que Cooper admitió a sus colegas que parte de nuestra tecnología milagrosa era una distracción deliberada. Queríamos que el Consejo creyera que éramos más avanzados de lo que realmente éramos. Científicos vidianos en forma cristalina. Brillaba con lo que los humanos habían aprendido. Era diversión, guerra psicológica. Nos hicieron creer que podían neutralizar nuestras armas más poderosas. Cooper sonrió. Podríamos desactivar algunos sistemas. Sí, pero las fallas simultáneas de los escudos en 3 mundos natales. Una sincronización inteligente y una presentación teatral. No podríamos haber mantenido esas interrupciones durante más de unos minutos. La revelación se extendió por toda la reunión. Los humanos se habían abierto camino a la victoria mediante engaños, combinando verdaderos logros tecnológicos con engaños estratégicos. En lugar de disminuir el respeto por la humanidad, esta astucia solo lo incrementó al concluir los procedimientos formales del día. El embajador Martínez inauguró un monumento conmemorativo en el atrio del Centro Alianza C. Un sencillo monumento de piedra llevaba los nombres de todos los tripulantes fallecidos durante el ataque a la primera misión diplomática de la Tierra. Recordamos a quienes buscaron la paz y encontraron el conflicto, dijo Martínez solemnemente. Su sacrificio finalmente condujo a una comunidad galáctica más fuerte y justa. Representantes de todas las especies colocaron muestras de respeto ante el monumento, incluyendo al exconsejero. Líderes que autorizaron el ataque. Fue un poderoso momento de reconciliación en un jardín diseñado para albergar diversas especies. Un niño humano llamado Ben jugaba con un joven zar, aunque físicamente diferente. Uno era un niño pequeño y el otro, una versión en miniatura de los adultos con exoesqueleto. Habían encontrado puntos en común en un juego de reconocimiento de patrones. El almirante Franklin los observaba desde la distancia. Ese es el futuro por el que luchamos, le dijo a Watson, quien se había unido a él. No dominación ni venganza, sino comprensión y cooperación. El niño Zultar le entregó al niño humano un pequeño dispositivo mecánico, explicándole cómo funcionaba con gestos que trascendían las barreras del idioma. A cambio, el humano compartió un videojuego portátil que demostraba sus funciones con igual entusiasmo. El mayor error del Consejo, Watson observó, no fue atacarnos, sino asumir que responderíamos, como ellos lo habrían hecho, con crueldad en lugar de justicia. Al caer la tarde del primer día de la Asamblea de la nueva Alianza Galáctica, la Tierra brillaba con luces visibles desde la órbita. Naves de docenas de mundos se movían en patrones cuidadosamente coordinados sobre el planeta, que una vez se consideró demasiado primitivo para la sociedad galáctica. La galaxia había aprendido que la civilización no se mide solo por el avance tecnológico, sino por cómo se aplica esa tecnología. La justicia, templada con misericordia, la fuerza y la moderación, eran los valores que la humanidad había demostrado cuando se les dio el poder de destruir a sus enemigos, y al demostrar estos valores, los humanos habían encontrado no solo su lugar entre las estrellas, sino también su propósito: ayudar a construir una comunidad galáctica digna de todos los seres sintientes.